vamos directamente con el doctor Raúl Sánchez. El doctor Sánchez es psiquiatra de la red de salud de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un hombre que tiene, pues, menciones muy importantes, honoríficas en su carrera, en neurobiología, en ciencias de la conducta, los temas de los asuntos biomédicos en la Facultad de Medicina, en la Universidad de Chile. Es un hombre que se ha especializado en psiquiatría para adultos, en la clínica psiquiátrica de la Universidad, del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. También es Clinical Fellow del Programa de Trastornos del Ánimo y la Ansiedad. Problemas del trastorno del ánimo y la ansiedad, Departamento de Psiquiatría, Facultad de Medicina de la Universidad de Toronto en el Canadá. Y bueno, el tema es las personas bipolares. Antes que nada, nos vamos directamente hasta Santiago de Chile y saludamos al doctor Raúl Sánchez. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, José. Un gusto estar con ustedes en la audiencia. Se lo agradezco muchísimo que le platique a los hispanos que nos escuchan en muchos lugares. Doctor, para ir al punto, ¿qué es el trastorno bipolar? Bueno, primeramente es importante entender que el trastorno bipolar es una enfermedad. Es una enfermedad que afecta a más o menos el 2 a 3% de la población mundial y que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de algunos episodios de ánimo patológicamente alterado que llamamos manía, en que hay una exaltación desmedida o una euforia o un ánimo tremendamente irritable, o en contrario, estados llamados depresivos, que la gente puede entender mucho mejor por la frecuencia que tienen, o una combinación de estos dos episodios llamados episodios mixtos. Pero también las personas con trastorno bipolar pueden tener ánimo por mucho tiempo mantenido como normal, sin estar afectados del episodio de recaída. Bien. ¿Este trastorno, doctor, es hereditario o tiene otro origen? De hecho, existe una importante asociación con aspectos genéticos. De hecho, es una de las enfermedades en salud mental que están muy ligadas a factores hereditarios. Pero también nos encontramos que hay de repente pacientes que no tienen ningún antecedente familiar al respecto y son el primer caso en la familia. Probablemente uno puede entender esto, que en realidad la enfermedad en sí misma es bastante biológica en origen. Hay una alteración de los mecanismos del cerebro que regula el ánimo. Esto, para entenderlo mejor en términos muy simples, ¿cierto?, y coloquiales, es como que yo tuviera, ¿cierto?, alterado, por ejemplo, un regulador de la temperatura en un ambiente determinado y yo no puedo regular la temperatura porque el termostato está fallado. Yo tengo entonces o mucho calor o mucho frío, no puedo regular la temperatura ambiental. En las personas con trastorno bipolar probablemente existiría un trastorno de estos mecanismos del cerebro que regulan el ánimo, como si fuera un animostato que está fallado. Y ese animostato que falla justamente no permite entonces dar estabilidad anímica. Si bien es cierto entonces, estas fallas creemos que son de origen biológico y se producen más bien tempranamente en la población, la verdad es que en cualquier momento de la vida una persona pudiera expresar los primeros síntomas de trastorno bipolar. Fundamentalmente las recaídas ocurren en el plano más bien de tipo depresivo, pero también pueden ocurrir como primer episodio, un episodio llamado de tipo maníaco, hipomaníaco o exaltado. O sea que hay personas que 100% puede tener un origen hereditario, genético, y hay personas que no necesariamente es así, sino que por alguna causa que usted sabrá mejor, de pronto pues se les declara médicamente como bipolares. Creemos así, y más aún inclusive en esa misma línea, la pregunta es muy buena, porque muchas veces, ¿cierto?, en personas que tienen la vulnerabilidad entonces de tener la enfermedad,
el primer episodio está asociado con algunos factores gatillantes, es decir, Disparadores. factores que justamente pueden hacer que la enfermedad se exprese clínicamente. Frecuentemente ocurre esto cuando han habido factores de alto estrés, ¿cierto? Hemos visto que cuando hay pérdidas por duelos, muerte de seres queridos, por ejemplo, conflicto de tipo conyugal, factores de estrés laboral, por ejemplo, y de otra línea, puede haber mucha más posibilidad de que un paciente con la vulnerabilidad de la enfermedad exprese los síntomas del primer episodio o las futuras recaídas. Ahora, estas personas, si usted me comentaba al inicio de la conversación, allá desde Santiago de Chile, me decía usted que el porcentaje a nivel de la población mundial es un porcentaje que ronda entre el 2-3%. Así es, bien, exactamente. Bueno, ¿es más frecuente entre mujeres o hombres? Se ha visto en los estudios poblacionales, tanto, sobre todo hecho en Estados Unidos, Canadá, como también en Europa, que en verdad la relación hombre-mujer es 1:1, es decir, la probabilidad que yo lo tenga es más bien lo mismo siendo mujer o siendo hombre. Bien. Ahora, cuando hablamos de un 2 a 3% de la población, hay que entenderlo bien, porque en el fondo estamos hablando de una tasa de prevalencia, significa entonces que el riesgo, ¿cierto?, que tiene la población general de tener un trastorno bipolar a lo largo de toda la vida es un 2 a 3%. Si uno saca cifras, por ejemplo, uno puede pensar, bueno, en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿cierto? Si el 2% de la población tiene un trastorno bipolar, pensamos cuántas personas con trastorno bipolar hay en Estados Unidos. Y no llega a cifras que pueden ser realmente, aparentemente tan gigantescas como, por ejemplo, 5 millones de personas con trastorno bipolar. Por tanto, la enfermedad es bastante frecuente y muchas veces está justamente subdiagnosticada porque no se hace un diagnóstico correctamente como nos gustaría a todos nosotros al respecto. Sí. Ahora, para las personas, iba a decir comunes y corrientes, en el buen sentido, o sea, todos los que tenemos un trabajo, una familia, normalidad, vamos a decir. ¿Cuáles son las cosas en que debemos de fijarnos o que quizás nos llamen la atención de pronto? Quizás de un hijo, de un compañero, del jefe, de un colaborador, de la esposa, el esposo. ¿Qué cosas quizás así muy gráficas empiezan a pasar? Sí. Probablemente creo que lo que nos debe alertar respecto al posible diagnóstico, ¿cierto?, primeramente es la presencia de episodios depresivos muy temprano en la edad. Usualmente las personas que tienen depresiones muy temprano, antes de los 21 años, por ejemplo, tienen mayor riesgo de tener un trastorno bipolar versus los que tienen depresiones mayores después de los 25 o 30 años. Segundo, los cuadros depresivos que tienen justamente ciertas características con, por ejemplo, alto componente de riesgo suicida, o tienen, por ejemplo, mayores síntomas del tipo psicótico como alucinaciones, escuchar, por ejemplo, voces, o delirio, creencias irracionales o falsas, por ejemplo, son también más asociadas con el trastorno. Por otra parte, lo que también me alerta del riesgo es el tener antecedentes familiares en la familia más cercana con trastornos del tipo bipolar, ¿cierto? Otro elemento que también pueden hacernos pensar, o por lo menos tener que buscar con más cuidado el diagnóstico, son ciertos rasgos del cuadro depresivo que pueden tener, por ejemplo, junto con el episodio depresivo mayor, ¿cierto?, sintomatología como, por ejemplo, mucho aceleramiento del pensamiento, ¿cierto?, o a veces justamente mucha fatigabilidad física asociada con el cuadro clínico, que son a veces no tan peculiares de las llamadas depresiones del tipo monopolar, ¿cierto? Por otra parte también, ¿cierto?, el tener muchos episodios depresivos en la vida, más por ejemplo de 8 en la vida, también aumenta el riesgo de tener un cuadro bipolar. ¿Por qué es esto? Porque los pacientes con depresiones más bien del tipo monopolar tienen menos episodios. Usualmente podrán tener 1, 2, 3 en la vida, pero los pacientes bipolares pueden tener múltiples episodios de tipo de ánimo bipolar. Doctor, una pregunta y regreso a lo que me estaba usted diciendo. En el caso de la persona monopolar y la bipolar, ¿me puede reiterar cuál es la diferencia
aquí adentro de mi cerebro? Claro. Probablemente, cierto, la diferencia más clínica evidente es que los pacientes con la llamada depresión mayor o monopolares como tal, son pacientes que solo tienen episodios depresivos mayores, pero no tienen episodios de manía o de ánimo exaltado, como hemos llamado, eufórico o irritable en forma de medida. Es decir, son solamente en el polo hacia la depresión. Los pacientes bipolares frecuentemente tienen claramente, ¿cierto?, al menos un episodio de ánimo exaltado, como por ejemplo la manía, pero tienen usualmente múltiples episodios depresivos. Probablemente no sabemos muy bien exactamente a nivel biológico la distinción entre uno y otro, pero básicamente entendemos que en el trastorno bipolar habría algunos mecanismos un poquito más aparentemente complejos, hoy día no bien entendidos, de por qué hay una polaridad doble. Por ejemplo, de hecho, los tratamientos son diferentes. En las depresiones monopolares se usan fundamentalmente antidepresivos, que son los medicamentos que suben el ánimo. En cambio, curiosamente, en los pacientes con depresión del tipo bipolar, por ejemplo, los antidepresivos pueden no solamente no servir muchas veces, sino que además producir más posibilidad de que yo tenga un ánimo exaltado, maníaco, y por tanto son contraindicados en muchos de los pacientes bipolares, y requieren fundamentalmente un tratamiento más bien con medicamentos llamados estabilizadores del ánimo, como por ejemplo el carbonato de litio, el ácido valproico u otros medicamentos del tipo justamente llamados estabilizadores del ánimo. Por tanto, son patologías que creemos son variantes, pero no son exactamente lo mismo. Sí, sí. ¿Me puede comentar, no sé, uno o dos casos de manías? Sí, probablemente, cierto, los episodios de manía, por ejemplo, que uno puede usualmente ver, son pacientes muchas veces jóvenes, ¿cierto?, que han tenido un episodio del ánimo depresivo y que han recibido tratamientos antidepresivos, ¿cierto? Sí. Y justamente usando el medicamento antidepresivo, ya sobre todo en un contexto de haber tenido, por ejemplo, factores de estrés asociados, ¿cierto?, a la vida, pueden hacer ahora una respuesta que es paradojal, porque no solamente el ánimo, entre comillas, comienza a mejorar, sino que en verdad pueden tener una exacerbación desmedida. Por ejemplo, tener un sentimiento de demasiado buen ánimo, tanto que lleguen a un nivel eufórico, en que están pletóricos de energía, con demasiada energía tanto que no la pueden gastar. Pacientes que comienzan a ir mucho tiempo al gimnasio, que comienzan a trabajar mucho más horas, ¿cierto?, que comienzan justamente a estar inagotables pese a que están, entre comillas, haciendo mucha actividad, cuyo pensamiento se acelera, tanto que tienen pensamientos muy rápidos, se llama taquipsiquia, más allá de lo que pueden controlar, tanto que les cuesta expresar en palabras lo que ellos están pensando y llegan a lo que llamaríamos una expresión que es verborreica, hablan con tal velocidad que cuesta mucho entenderlo, seguirle en su velocidad del habla. Junto con eso pueden tener también, ¿cierto?, una disminución de la necesidad de dormir, tanto que pueden dormir 1, 2, 3 horas por noche y siguen al día siguiente como si hubieran dormido usualmente. Pueden también tener un mayor deterioro a nivel cognitivo, tanto que comienzan a fallar en su capacidad de concentrarse o atender un estímulo, están como muy distraídos. E inclusive más allá, puede aumentar, por ejemplo, tremendamente la libido a un nivel, el deseo sexual, a un nivel que en verdad se hace ya algo inadecuado, que muchas veces pueden inclusive caer en algún tipo de situaciones que son complejas por lo inadecuado desde el punto de vista del contexto social. Y muchas veces también, ¿cierto?, junto con toda esta alteración de la energía, del pensamiento, de los afectos, pueden también afectar mucho el nivel cognitivo, el nivel del juicio de realidad. Muchos pacientes, por ejemplo, pueden comenzar a hacer compras desmedidas, gastar dinero que no tienen. Algún encargado de manejo financiero de una empresa pudiera hacer inversiones que no habría hecho en forma normal, ¿cierto?, a comprar cosas que no se requieren, por ejemplo, una familia, o francamente justamente hacer compras que no tienen ningún contenido lógico en la vida de las personas. Es decir, se produce una alteración que puede ser muy, muy grave de la conducta. Por lo tanto, el trastorno bipolar, cuando se expresa en un episodio maníaco, puede ser muy disruptivo, tanto para quien padece la enfermedad como para también justamente su familia. Puede afectar empleos, puede afectar justamente relaciones interpersonales, contextos familiares.
Por tanto, el episodio maníaco justamente puede ser en su expresión bastante grave y lamentable. Ahora, hay personas que no tienen una manía como tal, aquella que requiere, por ejemplo, ser hospitalizada. Se tienen los llamados episodios hipomaníacos, que son episodios menos graves que las manías, que, por ejemplo, pueden verse más chanceros, más como buenos para bromear, más como con un jolgorio, con una suerte de euforia, pero más bien considerada todavía como simpática, como que todavía la gente puede como encantarse con eso. Son más asertivos, ¿cierto? Más fácil que entren en contacto con las personas aun cuando no las conozcan. Les puede subir un poco más la libido, andan más coquetos, más resueltos, más sueltos. Hablan más rápido, están como más rápidos para pensar, que todavía no puede constituirse a juicio de las personas como algo tan patológico grave, pero las personas con trastorno bipolar bien saben que cuando comienzan a acelerarse en forma desmedida, a dormir menos, etcétera, lo que puede ocurrir son dos cosas. Uno, que esto vaya francamente a una manía, lo cual es muy grave, como comentábamos, o dos, todo lo que sube tiene que bajar. Usualmente los pacientes con hipomanías o manías pueden hacer gravísimas depresiones mayores, inclusive riesgo suicidio posterior a la manía. O sea, un suicidio posterior a la manía, que es el nivel hiper, el nivel alto. Exactamente. De hecho, es importante recordar eso también, José, porque uno de los aspectos importantes del trastorno bipolar es que no hay una enfermedad, ¿cierto?, que tenga mayores tasas de suicidio como el trastorno bipolar. De hecho, la población bipolar, ¿cierto?, tiene tasas de suicidio que son 15 o 18 veces mayor que la población en general. Por lo tanto, es de alto riesgo. Fundamentalmente los suicidios ocurren en los episodios más bien depresivos o de tipo mixto. Pero también los pacientes pueden fallecer, ¿cierto?, durante las manías, sobre todo por accidentes, porque, por ejemplo, comienzan a conducir de una forma muy temeraria, muy riesgosa, o comienzan justamente a hacer deportes extremos en condiciones de poca seguridad, porque se siente con la autoestima tan elevada a veces, que comienzan a perder justamente el control, ¿cierto?, de inhibirse en contextos de riesgo y son excesivamente desmedidos en su enfrentamiento del riesgo. Ahora, muchas veces, doctor Raúl Sánchez, allá en Santiago de Chile, hay personas que yo creo que todos hemos conocido, que se caracterizan por ser personas trabajadoras, personas creativas, con ideas frecuentes, personas que trabajan muchas horas, o personas que a veces no pueden dormir todo lo que quisieran dormir, o que están ansiosos, angustiados. ¿Dónde se puede marcar la línea de diferencia entre alguien que tenga una personalidad así a una persona que ya es bipolar? Sí. Esa pregunta es bien importante porque de repente se abusa del concepto de trastorno bipolar o de bipolaridad, ¿cierto?, como un concepto a veces muy mal empleado desde el punto de vista coloquial o mediático. Efectivamente, no nos confundamos, el trastorno bipolar es una enfermedad, no es un estado normal de ser. Me explico. Si yo he sido siempre energético, que siempre hablo fuerte, siempre soy una persona muy, entre comillas, tiradora para arriba, como decimos en algunas partes del mundo, muy, como cierto, positiva, optimista, en general tengo un nivel de actividad más allá que lo que es para el resto de la población lo habitual, y que puedo, no sé, dormir algunas horas menos que el resto y trabajar más por ser trabajólico o no. Si eso es una forma de ser, una forma de personalidad propiamente tal, eso no es un trastorno bipolar, es una forma de ser. De hecho, hay culturas que son distintas en cuanto a su estilo de funcionamiento, ¿cierto?, hasta en el volumen de voz, ¿cierto? Hay familias que son diferentes. No, el trastorno bipolar es claramente un cambio, se produce en los episodios un cambio en la forma de ser de la persona, sea, ¿cierto?, un nivel de energía, euforia o irritabilidad que no es lo habitual de la persona, o un nivel de ánimo depresivo que tampoco es el habitual y que produce claramente un deterioro de su funcionamiento a nivel personal, familiar, laboral, académico, etcétera. A modo de ejemplo, la OMS, ¿cierto?,
en el mundo, ¿cierto? A los estudios que ha hecho desde el año más o menos, ¿cierto? 1995-96, ha mostrado que el trastorno bipolar, ¿cierto? Es la sexta causa de discapacidad laboral en el mundo. Es decir, cuando uno ranquea todas las enfermedades que producen, ¿cierto?, pérdida del trabajo, ya sea por, ¿cierto?, ausencias por licencias médicas, por reposos médicos, por accidentes, por tasa de suicidio, porque yo me pensiono anticipadamente respecto a lo que correspondería trabajar, ¿cierto? La verdad es que la sexta causa de discapacidad es dada por el trastorno bipolar. Es decir, puede producir, cuando es mal manejada, mucho deterioro en el funcionamiento a nivel laboral. De hecho, es frecuente que los estudiantes, por ejemplo, universitarios, cuando no han tenido, ¿cierto?, el diagnóstico adecuado, les suele ocurrir que todo es más difícil, porque el alto nivel de estrés, el alto nivel de, ¿cierto?, de estabilidad que se requiere para funcionar en su ámbito, le hace que sean mucho más vulnerables a que por factores de estrés o factores asociados justamente puedan tener más recaída y con eso dificultar mucho más su término de los estudios. De que entonces el trastorno bipolar efectivamente puede producir muchos costos si no es tratado en forma adecuada. Por tanto, es distinto a las personas que son más llamadas hiperenergéticas, ¿cierto?, más como hipertímicas, que para ellas no constituye un trastorno que les deteriora su calidad en la vida. Doctor, dos últimas preguntas. Quien padece el trastorno bipolar que usted ya nos ha explicado, ¿es un problema médico o enfermedad o el término adecuado de por vida? Sí, digamos que los estudios muestran, ¿cierto?, y esa es la mala noticia, que el trastorno bipolar es una enfermedad crónica, es para toda la vida, ¿cierto? Es como lo es, por ejemplo, el trastorno por una diabetes, como lo es, por ejemplo, ¿cierto?, una hipertensión arterial. Son enfermedades para toda la vida. Pero la noticia buena es que en verdad hoy día, sobre todo en el año 2011, hay muchos mejores tratamientos que los que teníamos hace 20, 30 años atrás. Por lo tanto, la calidad de vida de las personas hoy día puede ser perfectamente normal y adecuada, ¿cierto?, con un buen manejo del tipo de tratamiento. Ahora, el tratamiento es importante, porque de repente las personas podemos equivocadamente creer que el tratamiento son solamente medicamentos. Eso no es así. Efectivamente, yo creo que todas las escuelas de medicina del mundo estaremos de acuerdo, ¿cierto?, en que el tratamiento del trastorno bipolar debe hacerse con medicamentos que den estabilidad del ánimo. Pero también es muy importante, por ejemplo, manejar todos aquellos factores que pueden ser causales de recaída. ¿Qué, por ejemplo, puede producir recaída en un paciente? Que yo tenga conflictos psicológicos que no están bien elaborados. Por lo tanto, las psicoterapias son tremendamente útiles en pacientes con trastorno bipolar. Segundo, que yo tenga un mal manejo del estrés, por ejemplo. Si yo estoy con muchos niveles de estrés patológico, por supuesto soy mucho más vulnerable a recaer en enfermedades como la expresión del trastorno bipolar, depresión o manía. Tercero, se ha visto, por ejemplo, que los pacientes que consumen drogas, sea estimulantes como por ejemplo la cocaína o otros como la marihuana, en fin, o sustancias que son anorexígenas para bajar de peso, ¿cierto?, o exceso de alcohol, tienen claramente peor evolución en el trastorno bipolar. Por lo tanto, el paciente que hace un autocuidado eficiente en cuanto a su calidad de vida, manejo del estrés, evitar sustancias peligrosas, dormir adecuadamente y tener justamente unas buenas condiciones en su calidad de vida cotidiana, la verdad es que tiene claramente un pronóstico mucho mejor, ¿cierto?, que el paciente que solamente toma los medicamentos. Es un tema realmente no solo importante, y usted lo sabe mejor que yo, sino también fascinante porque involucra nuestra conducta como seres humanos cuando nos vemos de alguna manera tocados o afectados por alguna de estas enfermedades. Pero en esta ocasión, habrá otras, si usted lo permite, le quiero preguntar, porque me lo están preguntando aquí en los Estados Unidos, y le mando la pregunta hasta Santiago de Chile. Le quiero preguntar, personas con este trastorno y que ya haya sido claramente identificado o no lo haya sido por sus familiares o amigos, son personas que de pronto pueden tener reacciones
violentas, incluso en contra de hijos y de pareja, al grado de privarles de la vida? Afortunadamente, la verdad es que la frecuencia de actos de violencia de esa magnitud son muy poco frecuentes, ¿cierto? Sí. Pero sí hay que destacar que durante algunos episodios maníacos graves, sobre todo con mucha irritabilidad, ¿cierto? O si hay síntomas psicóticos, un paciente puede ser potencialmente de riesgo y peligroso. Eso ciertamente que ocurre. Por lo tanto, por supuesto, en aquellos casos, muchas veces el manejo debe ser mucho más pronto y eficiente desde el punto de vista farmacológico, muchas veces hospitalizar para prevenir daños tanto para la persona como para sus seres queridos, indudablemente. Sí. Pero afortunadamente es poco frecuente. Más Sí. frecuente es, como decíamos, el riesgo suicida como tal, probablemente tal, que ocurre justamente en las fases más bien de tipo depresivo. Yo llegaría a su pregunta, José, con un tema que me parece capital también comentarlo, porque tanto en el norte del mundo como en el sur del mundo cobra mucha importancia. Y un poco la visión que la sociedad tiene respecto al trastorno bipolar y a los pacientes. Probablemente, a mi juicio, y esto lo hemos visto en distintos países, es que uno de los problemas que puede tener la enfermedad como tal es el estigma social negativo. Es decir, la visión de las personas que pueden tener de que los pacientes bipolares tendrían algo, ¿cierto? Por lo cual pueden ser objeto de algún tipo de discriminación a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de distintos aspectos de la sociedad, que nos parece preocupante, porque la verdad es que indudablemente eso atenta mucho con que muchas veces los pacientes tengan que esconder su diagnóstico, ¿cierto? O muchas veces tengan que justamente estar sintiendo que están casi marcados negativamente con algo que es un objeto de vergüenza. Y eso contribuye lamentablemente a que muchos pacientes no piden ayuda o no pueden tomar la ayuda en forma más eficiente por este estigma social negativo. Bueno, pues como decimos allá en la República Mexicana, me deja usted, en un término muy popular, me deja usted muy picado, muy interesado, porque creo que el poder entender estos fenómenos, estas enfermedades, estas actitudes, si le pusiéramos más atención como sociedad a todos estos comportamientos de las personas y la forma de operar del complejísimo cerebro, etcétera, etcétera, quizás podríamos ahorrarnos muchos problemas en la vida, muchos problemas en nuestras relaciones o trabajo, muchos problemas con nuestro propio yo y nuestras inquietudes, angustias y deseos. Y pues nos ha ustedes ayudado mucho a hacernos muy claro este tema que se confunde muchas veces y a veces en ocasiones hasta de forma jocosa se dice, no, a mí se me hace que esa persona es bipolar, y pasan 2, 3 días y le dice a alguien, no, es que ese es bipolar. Entonces hay una confusión muy grande que usted ya la ha aclarado, pero bueno, hay muchos temas que conversar y espero que no sea el último, doctor Raúl Sánchez. Con todo gusto, profesor. Yo agradezco mucho justamente a su audiencia y a usted por esta invitación tan grata a conversar sobre un tema tan relevante para la salud de todo el mundo. Pues se lo agradezco también muchísimo aquí desde los Estados Unidos de Norteamérica, y déjeme decirle que no en balde tiene usted pues todos estos estudios y reconocimientos que claramente se perciben en su certeza y seguridad para explicar asuntos tan complicados. Y también, bueno, pues siempre es agradable, y no me lo tome a mal nadie, escuchar algunos acentos de Hispanoamérica, como el acento chileno, que de alguna manera es un tanto cuanto tranquilizante, sedante, y bueno, muy bien identificado en mi caso, y le aprecio mucho el tiempo. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.